Pues bueno, en estos momentos acompañar con la oración de presentación de esta capacitación. Está cerrado su micro, hermana. Sigue cerrado su micro. Ya está. Gracias, hermana. Oremos, hermanos, para iniciar la capacitación y que sea de bendición para todos nosotros. Bendito Padre Celestial, en esta hora de la noche, te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos una vez más para aprender más, Padre Celestial, para poder impartirlo en nuestras iglesias, con nuestros hermanos, y que sea de bendición, Padre Celestial, en esta noche, esta capacitación, y que podamos, Señor, estar fortalecidos y siempre unidos, Padre Santo, en tu nombre. Pues es de gran bendición, Padre Santo, seguir aprendiendo, seguir capacitándonos para hacer la pastoral infantil, para que los pequeños, Padre Santo, desde temprana edad puedan, Señor, saber de ti y que nunca se les olvide que desde pequeño los vamos a instruir, Padre Celestial. Permítenos, pues, Padre Santo, que el expositor de este tema, Señor, sea de gran bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Pues bueno, hermanas, como saben, siempre iniciamos con una actividad y pues bueno, en esta tarde voy a invitar a tres de nuestras hermanas y voy a darle el lugar a nuestra hermana Ana Dorantes. Y pues bueno, en esta actividad las hermanas nos van a compartir una, una historia bíblica que ha marcado sus vidas y pues bueno, también qué huella ha dejado en ellas. Y cuando la recuerden, qué es lo que podemos resaltar de lo que Dios viene a hacer en nuestras vidas. Entonces le doy el lugar a mi hermana Ana Dorantes. Ella es de la iglesia de Champotón. Adelante, hermana Ana. Pasa vos. Vamos, Bueno, Padre. el tema que les quería compartir, la cita bíblica, es Lucas capítulo. Bueno, nada más se lo voy a hacer así breve porque ya ves que no tenemos tanto tiempo. En Lucas 13, y del 10 al 17 habla de la mujer encorvada. Yo creo que esa historia nos ha a mí me deja una huella así tremenda porque esta mujer pasó 18 años con ese padecimiento, ¿no? Cuando Dios la sana, Jesús la sana. Entonces, en mi caso, pasó similar, pues mi esposo no iba él a la iglesia. Él no iba a la iglesia, pero entre las bajas y las altas, pues no tuvo ningún vicio, no tuvo nada así solamente lo que un compañero dijo, lo único que a ti te falta es aceptar a Jesús, ¿no? Pero pasaron 20 años cuando él decidió, que Dios lo toque y hasta ahorita, pues está yendo a la iglesia. Y yo creo que esa enseñanza nos deja eso de la mujer encorvada, que, que no puede ser tan físicamente el padecimiento, no con alguna discapacidad, pero sí con algún vicio, con pues algún problema, alguna enfermedad. Él lo único pues que no había, era agarrado lo que es la palabra de nuestro Dios, ¿no? Y nos visitó creo como 2 o 3 ocasiones, pero decía creo de las religiones la más difícil es la tuya. ¿Por qué le decía así? Porque pues en mi trabajo, pues trabajo en el día que se va a adorar a Dios, ¿no?
y ya de Dios hizo maravillas en él porque un compañero de otra religión empezó a tomar el curso de pastorado y nada más trabajaban de lunes a viernes. No había pretexto de buenas tardes. 6. Despáchalo, don Carlos, porfa. Y allá vemos cuánta maravilla tiene Dios para nosotros. Y yo creo que es muy bonito. Le doy un metro. Es muy bonito cuando Dios te toca y hay algo que te deja huella y esa historia es semejante a lo que pasó en nuestra vida, ¿no? Y agradezco a Dios que fue en eso, ya ve que aquí en nuestra iglesia los primeros días del mes de cada año se hace ayuno y oración. Bueno, había participado en un ayuno y oración y Dios obró rápido porque fue sábado sábado fue el ayuno y oración y él decidió ir a la iglesia en domingo, que, que mi hija Merari se quedó sorprendida. ¿Por qué? Porque Dios usó y la fe y la confianza que uno tiene. Es lo que les puedo compartir. Pasa vos. Muchas gracias, hermana. Gracias por su testimonio y su historia. Ahora vamos a escuchar a nuestra hermana Regis, que también nos va a compartir una historia que ha marcado su vida. Pasa a vosotras, hermanas. Bueno, yo aquí, a mí la historia de Moisés creo que me deja una gran enseñanza en mi vida diaria porque pues alguna de las más importantes es cuando Dios puede usar a cualquier persona sin importar su condición. Yo pienso que sin importar eh, el historial que tú traigas, ¿verdad? Delante de nuestro Dios, Moisés era una persona que le daba miedo hablar y era una persona que se sentía inseguro, pero Dios así, aún con su debilidad que él tenía, ¿verdad? Tenía un propósito para él, así como Dios hoy en día, hermanos, la obediencia así como Moisés trae bendición, hermanos, aunque al principio, ¿verdad? Moisés dudaba del llamado de Dios y muchos de nosotros así dudamos muchas veces, ¿verdad? Porque para esto se necesita valentía y fe, hermanos. Entonces la paciencia y la perseverancia, yo creo que son muy necesarias en nuestra vida, hermanos. Y así como él guió al pueblo en el desierto, hermanos, aún con las quejas, problemas que enfrentaba con toda la gente que llevaba, ¿verdad? En medio de esa circunstancia, Dios, eh, Moisés aprendió a seguir adelante porque era un hombre de fe y esa fe la usó en medio de las dificultades, hermanas. Así nosotros como seres humanos vamos a enfrentar tal vez muchas circunstancias en nuestra vida, pero roguemos a Dios que la fe no nos falte, hermanos, así como la humildad, hermanos, y la dependencia de Dios la necesitamos también nosotros, hermanos. Y así como Moisés dice que llegó a ser un gran líder, también él sabía que dependía de Dios, hermanos. Él no dependía de sí mismo. Él necesitaba cada día de la ayuda de nuestro Dios, pero también necesitaba el perdón y el amor por los demás también. Entonces, una enseñanza central que nos deja la vida de Moisés, ¿verdad, hermanos? Que Dios puede transformar de algo vil en algo maravilloso a todo aquel que, que, que no depende solo de sí mismo, sino que la dependencia viene de nuestro Señor. Nosotros no podemos hacer nada si no es por Él. Y esta enseñanza para mí, en medio, dice, de todas las dificultades que Moisés vivía, hermanos, a mí me deja una gran enseñanza de que para esto necesitamos ser valientes, hermanos, y no dejarnos caer en medio de las dificultades. Y yo creo que nos enseña a tener compasión por las demás personas, hermanos. Cuando vemos que alguien se está quedando atrás, ¿verdad? Nosotros usamos esa compasión
porque así como Dios la usó con nosotros, también nosotros debemos de compadecernos de las demás personas, hermano. Esa es la enseñanza que a mí me deja la historia de Moisés, hermanas, porque para mí es algo que me veo reflejada en esto, que a pesar de las dificultades, Dios nos enseña que hay una salida ante cualquier dificultad. Dios las bendiga, mis hermanas. Muchas gracias, hermana Regis, Dios le bendiga. Ya no dije que usted es de la iglesia de Cancún. Recuérdame el nombre de la iglesia. Encuentro de vida, hermana. Aquí Iglesia de estamos. Quintana Roo, Aquí. encuentro de vida. Muchas gracias, hermana. Vamos ahora a recibir a nuestra hermana Stephanie Castillo Ribón. Vamos a recibir ahora a nuestra hermana Stephanie Castillo Ribón de la iglesia de Tecominoacán, Huimanguillo, Tabasco. A ver si lo pronuncia bien. Adelante, hermana Stephanie. Pues a vos, hermanos. Bueno, voy a compartir, pues, una historia que, pues, marcó mi vida, siento. Este, Se llama la parábola del hijo pródigo, que la encontramos en Lucas capítulo 15, versos 11 al 32. Pues es una historia muy conocida, que pues nos habla de un joven que se alejó de su padre, tomó malas decisiones y perdió todo. Y pues cuando decidió regresar a casa, pensó que sería rechazado, pero pues su padre lo recibió con amor y perdón. Y pues esta enseñanza nos deja que siempre podemos volver a empezar, que Dios nos ama aun cuando cometemos errores y que el perdón y el amor verdadero pueden cambiar pues la vida de una persona. Porque muchas veces las personas sentimos que ya no tenemos oportunidades después de equivocarnos, pero pues esta historia demuestra que nunca es tarde para regresar y cambiar. Pues también nos enseña a perdonar y valorar a la familia. Me ayudó también a comprender que, que siempre podemos levantarnos y empezar otra vez, aún en las circunstancias y en las adversidades. Dios nos vuelve a llamar de una o de otra manera para volver a sus pies. Este, esta historia fue muy especial porque pues el padre volvió a recibir a su hijo con amor a pesar de todo lo que le había hecho. Y pues eso es una muestra de amor sincero y un amor verdadero. Este, de perdón, de amor incondicional, de arrepentimiento y de nuevas oportunidades. Y pues siento que nosotros también Dios nos da muchas oportunidades todos los días en la cuestión de que todos los días fallamos y todos los días Él nos da nuevas oportunidades en el aspecto de que nos da un nuevo día, nos brinda esa salud, ese amor hacia nuestra familia y pues siempre tengo presente que aunque nos alejemos, el amor de Dios siempre tendrá los brazos abiertos para recibirnos. Y pues dejar una huella de amor es importante y que la bondad de cada persona llegue a nuestra vida. Que Dios no mira cuántas veces caíste, sino que Él mira cuántas veces decidimos levantarnos, pero levantarnos con fe. Y siento que nosotros, bueno, nos consideramos hijos de Dios y sabemos que su amor es incondicional. Sería todo, hermana. Gracias y paz a vos. Muchas gracias, Stephanie. Pues muchas gracias a las hermanas que nos apoyaron en este momento. Yo creo que todas esas historias fueron sembradas en nosotros por alguna experiencia de vida y que pues bueno, van a seguir marcando el resto de nuestra vida y muchas historias y muchas cosas pues bueno que vienen a nuestra vida. Ahora le voy a dar a mi hermana Judith espacio para que nos haga la presentación de nuestro hermano que nos va a compartir el tema de esta tarde. Pasa a vos, hermanos.
Antes que nada, les pido una disculpa, no puedo abrir mi cámara por cuestiones aquí tecnológicas, pero quiero decirles que es una bendición poder reunirnos en este tiempo de capacitación. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y en esta ocasión, hermanos, quiero dar la bienvenida a nuestro hermano ministro Rolando Herrera, quien estará compartiendo con nosotros en esta noche el tema de nuestra capacitación. Para quienes no lo conocen, nuestro hermano Rolando es originario de la ciudad de Saltillo, Coahuila, y desde su niñez él ha servido al Señor, lo que ha marcado su vida y su llamado pastoral. Él ha ejercido el pastorado en las congregaciones de la colonia Guayulera, así se pronuncia, hermano, en Saltillo, Coahuila. También estuvo pastoreando en nuestra iglesia de Monte Sinaí, en Cancún, Quintana Roo, en la iglesia de La Llave, Siloé, en Saltillo, Coahuila. Y también para quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con él, nuestro hermano estuvo sirviendo algunos años como sobrevedor aquí en el anterior Distrito 16. Nuestro hermano Rolando actualmente pastorea la Congregación de la Independencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, junto a su esposa, nuestra hermana Nayansi. Ellos trabajan en el crecimiento espiritual de la iglesia. Agradecemos a Dios por su vida, hermano Rolando, por su disposición y también por el mensaje que ha preparado para nosotros en esta noche. Así que le dejo el lugar y siéntase bienvenido, siéntase en casa y adelante, hermano. Muchas gracias, hermana Judith. Pasa a vos, hermanos. Dios les bendiga mucho. Es una alegría, es un gusto poderles saludar en esta ocasión con esta plática, con este mensaje, pues tan importante como cada tema que tiene que ver con los niños. Pues hay un fundamento interesante que hay que seguir eh, meditando en él para dar crecimiento a la iglesia. Los niños son un tesoro muy valioso que hay que saber trabajar, que hay que saber cómo ayudarles a ir a Cristo. Entonces, pues me da alegría poderles acompañar hoy en esta ocasión y pues muchas gracias por la invitación. Pues vamos a entrar, hermanos, en nuestra reflexión que pues se titula, bueno, yo le he cambiado ligeramente el título, aunque tiene el mismo sentido, contar historias que forman valores. Y como ya hemos visto, como ya hemos estado escuchando en los comentarios de nuestras hermanas que nos precedieron, pues las historias hacen una transformación cuando éstas se viven. No se puede quedar uno igual cuando ve una historia que está transmitiendo algo genuino. Y de eso se trata la plática del día de hoy. Pero previo a hacer un análisis específico o entrar en materia eh, ya específica del tema, me gustaría dividir en dos el tema o el título, porque creo que podemos entenderlo de una mejor manera. En una primera idea, el título habla de contar historias y es muy importante pues contar historias, pero ¿qué es contar historias? En lo secular hay algo que a mí me gusta en la parte de educación, que me ha gustado mucho o me ha interesado mucho, que tiene que ver con el contacuentos, que es precisamente este personaje que va a estar relatando una historia a cierto público. Y es interesante porque aprendes mucho de eso para la educación en cualquier ámbito. Y ser un contador de cuentos no es poca cosa, realmente necesitas habilidad, necesitas técnica, preparación, conocimiento del tema, también en cierta forma, cierto carisma necesitas
y es importante desarrollarte en ello para que cuando estás contando el cuento, la gente pueda este, conectar contigo. Contar historias es interesante, es muy bueno, es algo que enriquece, pero en la segunda parte de nuestro título se complementa porque sí es muy bueno contar historias, pero en este sentido es contar historias que puedan promover valores, que puedan hacer que en el corazón se siembre un valor y que haga algo maravilloso en la vida de aquellos que lo escuchan. El cuentacuentos puede hacerte una tarde bonita y a lo mejor te pueda dejar una moraleja, pero en el ámbito que nosotros necesitamos estar trabajando, específicamente es sembrar valores, es formar valores, pero añadiendo incluso no solo valores humanos, que son buenos, todos los valores humanos, pero nosotros debemos de hablar de valores del reino. Y eso es algo realmente en que basar, con lo cual necesitamos basarnos, porque no estamos contando historias para entretener, no estamos contando historias para entender moralejas o para hacer de las personas mejores personas en su vida secular o cotidiana, sino que el propósito fundamental del educador cristiano es el de poner valores cristianos, valores del reino en la vida de aquellos que lo escuchan, particularmente hablando de nuestros niños. Entonces, pues qué interesante nos está haciendo esta plática refiriéndonos a el contar historias. Entonces, pues quisiera que pues pudiéramos entonces analizar esta reflexión, solo como un resumen de lo que dije. Pues contar historias, hermanos, es lograr llevar a la imaginación para que sienta, para que se identifique, para que descubran un significado y por aquí, si le puede hacer una toma de fotografía para que la esté meditando durante de la clase. Los valores a los que nos estamos refiriendo, algunos de ellos están aquí. Amor, que incluye compasión, empatía, misericordia, servicio. Perdón, que incluye reconciliación, gracia, paciencia con otros. Humildad, que incluye el servicio, la sencillez, reconocer errores. La justicia, la fe y la confianza en Dios. La obediencia, la generosidad, la verdad. Esto es una de las cosas que usted y yo como educadores cristianos podemos llevar como valores hacia las personas de diferentes maneras, de diferentes métodos, siempre educando para que estos valores estén siendo inculcados en la vida de las personas, particularmente como vamos a ver hoy, pues en la vida de los niños. Entonces, pues es formar el corazón a través de las historias. Pues quisiera poner, hermanos, como objetivos, como objetivo principal que tanto maestros como padres o facilitadores de la enseñanza, pues podamos usar las historias como alguna herramienta que sea intencional, no al azar, no de forma este, que no esté funcional, sino que realmente tengamos la intención de usarlo para que podamos formar valores cristianos en los niños. Y les dejo esta frase para introducirnos a nuestra clase. Las historias que más recordamos son las que tocan nuestro corazón. Las historias que más recordamos son las que tocan nuestro corazón. Y no sé si usted, ya vimos algunas de las historias con nuestras hermanas, pero piense en todo lo general, no sé, es una historia bíblica, quizá una película, quizá alguna anécdota que usted vivió o escuchó. Y algunas de esas historias fueron conmovedoras, fueron convincentes, pero sobre todo fueron situaciones con las cuales nos identificamos,
e hicieron que nuestra vida pudiera tener otro sentido, pudiera avanzar, pudiera tener coherencia. Por ello, podemos decir que cada historia que se cuenta, cuando toque el corazón, transforma la vida de aquellos que lo escuchan. ¿Por qué las historias forman valores? Bueno, necesitamos decir que los niños no aprenden valores solo con reglas. Una cuestión educativa habla acerca de poner los límites, de poner reglamentos, de hacer esto o no hacer aquello otro. Y aunque eso, por supuesto que es muy bueno, poner límites y reglamentos, no ayuda en lo general o en el todo para que el niño aprenda valores. Vamos a ponerlo desde esta perspectiva. A lo mejor alguien puede obedecer, ser obediente, pero por miedo, ¿no? Porque dicen, si tú no haces esto, te va a suceder aquello otro como una consecuencia negativa, a lo mejor hasta destructiva, y entonces el niño aprende a no hacerlo, pero por miedo. Y aunque puede ser productivo, pues no es como que la forma más agradable de poder enseñar valores a los niños. También los niños aprenden cuando están identificados con la condición. Se ven reflejados en el personaje, conectan con su historia, lo que veíamos en un momento, te sientes identificado con la condición que está pasando el intérprete de la historia que podemos contar. También aprenden con sus emociones, lo sienten en el corazón y se conmueven con lo que viven. No solo los niños, también nosotros, pues cuando vemos una historia conmovedora, una historia que enternece o una historia que es complicada, nuestros sentimientos salen porque lo que estamos viendo nos hace sentir algo. Las emociones son parte del aprendizaje. Y también, por supuesto, la repetición. No es suficiente una vez. Hay quienes aprenden contando las dos, tres historias o cinco veces a la semana, no lo sé. Y cuando más lo repetimos, mejor lo aprendemos. Lo recordamos, si lo repetimos, si lo interiorizamos poco a poco. Y esta frase, hermanos, los niños aprenden mejor aquello que pueden imaginar y sentir. Los niños aprenden mejor si lo imaginan, si lo sienten. Hago una pequeña pausa aquí, porque imagínense, hermano, ¿qué es más? ¿Uno o cinco? ¿Qué es más? ¿Uno o cinco? Pues lo lógico es decir uno, ¿no? Perdón, lo lógico es decir cinco, que es más que uno. Nosotros normalmente vemos o consideramos que hay cinco sentidos. eh, la vista, el oído, el olfato, el gusto, etcétera. Si nosotros enseñamos, si nosotros hacemos una clase solo con que las personas no se escuchen, es decir, que usen un sentido, es bueno, nos van a escuchar. Pero si además, esto es algo que seguramente lo hemos escuchado muchas veces cuando tenemos este tipo de eventos de clase, pues si además de que nos escuchen, también ven, ¿no?, una pantalla o un dibujo o una marioneta o algo visual, entonces ya estamos usando dos sentidos. Además de que nos están escuchando, también nos están viendo. Pero imagínese, hermano o hermana, que además de dos sentidos, le agreguemos tres, cuatro o cinco sentidos para que el niño esté aprendiendo con más formas, tocando, eh, oliendo, haciendo todos, usando todos sus sentidos para que el aprendizaje sea aún mayor. Todos, hermanos, todos tenemos la capacidad de aprender mejor aquello que podemos imaginar, que podemos sentir.
pero cuando usamos todos nuestros sentidos, cuando está todo lo que esté usamos todo lo que esté a nuestro alcance, eso se vuelve algo más productivo. Así que las historias forman valores cuando estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo y en el aprendizaje. La parte bíblica, hermanos, o la parte educativa en lo cristiano, sin lugar a duda, uno de los parámetros que necesitamos tener en cuenta es lo que Jesús hizo. Es muy claro que Jesús era un maestro especializado para que la gente pudiera entender lo que él decía. Es decir, es importante usar el modelo de Jesús. Él no enseñaba solo mandamientos, es decir, solo reglamentos, solo decir no hagas esto, no hagas aquello otro. Todos sabemos que él enseñaba a través de las parábolas. Las parábolas son historias que confrontan el corazón. Los mandamientos, hermanos, son reglas, pero sin historia, solo son enunciados, ¿no? Por ejemplo, los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo un falso testimonio, etcétera. Son solo reglas, pero sin una historia que lo rodee. Son buenas desde una perspectiva diferente, pero en el aprendizaje para los niños necesitamos ahondar en una historia, en un conocimiento que sea más profundo, que sea evidente para ellos, la atención se vuelque a ellos. Por ejemplo, hermanos, los fariseos conocían la ley, eran muy buenos, eran diestros en los mandamientos, pero ellos, aún así, con toda su sabiduría, dice, vemos en los evangelios, pues que no tenían un corazón que se acercara a lo que Cristo pudiera estar buscando. Eran corazones que estaban aferrados a sus ideales, a sus condiciones, y más bien eran duros, no podían cambiar porque estaban limitados por la ley, por sus razonamientos. Sin embargo, hermanos, cuando Jesús hablaba a través de las parábolas, el propósito de Jesús siempre era que hubiera una transformación. Aquí tenemos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Esta parábola, su propósito, cuando lo escucharon aquellos hombres, era de confrontar el prejuicio cuando los hombres de aquella época tenían una forma de pensar, Jesús veía la manera de que las personas cambiaran de opinión, no exactamente diciéndoles cambia tu manera de pensar, sino con una historia que a ellos les hiciera recapacitar y cambiar ese paradigma. La parábola del hijo pródigo cuando revela la gracia del Padre, o el sembrador cuando invita a examinar el corazón. Cada parábola de Jesús tiene el propósito de hacer una transformación. Y creo que aquí, hermanos, es interesante poder observar lo que Jesús hace, porque Él no da la regla, no dice hagan esto, hagan aquello otro, crean en esto o tengan en su vida esta actitud, sino más bien que muestra una realidad de su tiempo, una condición que cualquiera pudiera haber estado pasando y al ser algo tan cotidiano, algo tan normal para ellos, pues se sienten identificados y eso ayuda a que las personas pues puedan comenzar a tener una forma diferente en sus pensamientos. Ante ello, hermanos, también puede existir un error que es muy común cuando contamos historias. Algunos pueden estar contando historias que, como dijimos hace un momento, es un talento, es algo interesante. Y bueno, todos podemos leer historias. Y cuando terminamos de hacer la historia o contar la historia, se puede decir, la enseñanza es, como diciendo,
te voy a digerir todo y te lo voy a poner facilito para que lo entiendas. Cuando hacemos esto, hermanos, el niño no lo interioriza, no lo ve como algo que él pueda resolver. Si lo escucha y a lo mejor lo va a captar en su intelecto y va a decir, ah, yo tengo que ser, imagínense, están contando la historia de David y Goliat, entonces yo tengo que ser valiente como David, ¿no? Y ya, pero no es algo que se interiorice, no es algo que él pueda comenzar a entenderlo desde su punto de vista, sino más bien que es algo como mandamiento, no matarás, no cometerás adulterio, sé valiente. El principio correcto, hermano, sería que el valor debe descubrirse. El niño debe de, a través de la historia, buscar lo que dice esa historia y qué es lo que dice para él. No es imponerse. Habría que hacer preguntas, hermanos, que lleven al niño a descubrir esa enseñanza por sí mismo. Este punto es algo tan sencillo, es un principio que podemos empezar a usar, hermanos, en el momento de nuestras clases. No El ser facilitadores de la enseñanza no es imponer el conocimiento, sino llevarles hacia un lugar que ellos puedan descubrir lo que Dios tiene para ellos, los valores del amor, de la justicia, del perdón y todos los que vimos hace un momento son valores que ellos pueden descubrir y hacer propios. Podemos decirles perdona a tu hermano. Podemos decirle, ama a tu hermano. Podemos decirle, obedece a tus padres. Podemos decirle cualquier cosa, hermanos. Y probablemente muchos de ellos lo vayan a hacer. Pero aquí el reto es que ellos, como niños, interioricen el mensaje y la historia que nosotros podemos contar puede ayudarnos a que ese valor al que estamos haciendo alusión, pues pueda ser interiorizado para los niños. Quiero presentarles de manera muy rápida una estructura que puede ayudar a contar una historia que cuente, que tenga valores. Hay 5 elementos que toda historia formativa necesita. Eh, Estos 5 elementos son tener un personaje, es decir, alguien con quien el niño se identifique. Puede ser un personaje de la Biblia, puede ser un amigo, puede ser alguien con quien ellos se identifiquen. Tener como un segundo elemento, un problema que sea real, que sea cercano a su mundo. No sé, puede ser acerca de la mentira, acerca de los celos, acerca de alguna otra condición que el niño esté atravesando. Tener una problemática real de los niños. Una tercera condición o elemento es la decisión, el momento clave de la historia. Por ejemplo, si el problema es la mentira, bueno, la decisión es si mientes o dices la verdad, ¿no? Ese es el punto clave de la historia. Y, por supuesto, mostrar las consecuencias, el resultado positivo o negativo, que puede traer si digo la verdad, que puede traer si yo digo una mentira. Y como un quinto elemento, pues el valor. Este se descubre, hermanos, con preguntas. Como decíamos hace un momento, no se declara. Habría que preguntarle a los niños qué habrían hecho ellos, qué es lo que le pasaría a la persona si dice mentiras, si dice la verdad. Y eso puede empezar a ayudar a que el niño interiorice antes de darle la parte última de la historia, que el niño se sienta también parte de este eh, juego que están haciendo con la historia. ¿Cómo contar una historia, hermanos? Aquí es donde algunos pueden cometer fallas, decíamos hace un momento.
puede ser que una historia, por más emocionante, interesante, fabulosa, eh, espectacular que sea la historia, pero si la leemos sin emociones, hermanos, pues la historia se vuelca a algo confuso, a algo que no tiene sentido. Es como, imagínense, cuando en la iglesia decimos, hermano, ¿está contento? Y decimos sí, pero tenemos nuestro rostro con tristeza o preocupación. eh, y entonces, pues la emoción de felicidad, pues no es evidente. Hace unos días estábamos en un culto de niños. Déjenme quito esto un poquito. Estábamos en un culto de niños y una dinámica fue que nos dieron unas paletitas, pusieron unas paletitas abajo de la silla. A algunos les tocó, dijeron, les va a tocar un premio a los que tengan paleta. Y bueno, todos esperábamos buenos premios, pero el premio fue pasar adelante a los que les tocó paleta. Iban a cantar una canción infantil con los ademanes, con la mímica. Y dije, órale, qué buen premio, ¿no? Bueno, éramos una cantidad interesante de hermanos ahí enfrente. Comenzó la canción, no sé, hermanos, yo sé que pues la mayoría, si no es que todos los que están aquí, pues son maestros de niños y yo creería que cuando hay canciones para niños y tienen ademanes, ustedes los hacen, pero los que no son maestros de niños, se nos dificulta hacer ademanes en la iglesia. Y seguramente ustedes lo han visto en su congregación cuando les dicen, vamos a cantar Jesucristo va pasando por aquí. Y hasta cuesta trabajo decir Jesucristo va pasando. No queremos ni movernos, ¿no? El hecho de usar nuestro cuerpo, usar nuestras manos, usar todas nuestras expresiones para que lo que estamos cantando, diciendo, mostrando, sea más significativo, el hecho de hacerlo llama la atención al niño. Pero si nosotros estamos contando una historia emocionante sin emociones, pues el niño va a llegar en un momento en que se va a sentir distraído, aburrido, entre otras cosas. Entonces, uno de los errores que a veces se pueden cometer, hermanos, es no ponerle emoción, ¿no? Dirían coloquialmente, hay que ponerle crema a los tacos, hermanos, ¿de acuerdo? Para los que no han cenado, para que empecemos a hacer hambre. U otro de los errores, hermanos, que tenemos es que no miramos a los niños, que no estamos en una conexión con ellos, que estamos contando nuestra historia y a lo mejor estamos emocionados, haciendo mímica, saltando, no sé, haciendo muchas cosas, pero parece que es como que un monólogo, ¿no? O algo que estamos haciendo solos. Si no tenemos contacto con los niños, si no estamos teniendo, incluyo el siguiente punto, si no los estamos involucrando en nuestra historia, entonces los niños se sienten aparte. A lo mejor se van a reír un ratito o a lo mejor van a estar entretenidos, pero no van a ser parte de la historia. Lo importante es que ellos se sientan parte de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo. Por ello, hermanos, unos elementos que podemos usar que tienen que ver en cierta forma con oratoria, que va a ser bueno que la consideremos, es, por ejemplo, nuestra voz, cuando hay que hablar de manera suave, cuando hay que bajar la voz o hacer pausas. Cuando contamos historias poniéndole emoción, los niños se quedan así de que, ¿qué sigue? A diferencia de muchos de nosotros como adultos, eh, cosas tan sencillas para los niños, que para nosotros son tan sencillos, para los niños son geniales. Los gestos que hagamos, nuestra expresión corporal, como decía hace un momento, si vamos a decir, y existía una piedra enorme, pero y si hacemos incluso hasta ademanes exagerados, una piedra enorme,
los niños se van a sentir emocionados, hasta vas a ver una sonrisa en ellos. Cuando dentro de nuestra historia estamos haciendo preguntas que a ellos los involucre, como decíamos, no sé, hablando de las piedras, ¿alguna vez has visto una piedra tan grande? Y vas a encontrar que los niños van a decir, sí, yo vi una piedra muy grande en el rancho de mi abuelito, y van a ser parte de la historia. Cuando tú preguntas y los involucras, ellos se van a sentir parte de lo que estás haciendo. eh, Cuando los pones a participar, ¿qué crees que pasó entonces? ¿Qué crees que pasó con esa piedra? ¿Qué crees que pasó con este hombre? ¿Qué crees que pasó con la historia que estás contando? Que ellos sean parte de esa historia. Y como frase de este punto, hermanos, hermanas, si nosotros no sentimos las historias, si nosotros no nos conmovemos con la historia, no nos hacemos, no nos entristece la situación que es triste, si no nos hace afligirnos lo que nos aflige, lo que aflige a la historia, si no nos hace reír lo que la historia hace reír, pues el niño tampoco lo va a sentir. Si yo no siento la historia, el niño no va a sentir tampoco absolutamente nada. Ustedes y yo como facilitadores de los valores del reino somos precisamente ese medio, y ese medio debe de estar involucrando todos esos sentimientos. Quiero hacer un paréntesis, hermanos, importantísimo acá, porque entiendo que no solo hay maestros, sino también hay padres, eh, ya sea que estén en este lugar en vivo, o lo estén viendo diferido en algún otro momento, no en vivo, pues que pueda ser útil para también los papás, porque algo que los maestros agradecen es que la educación cristiana no se lo dejemos solo a los maestros en la iglesia, no lo dejemos solo a los momentos del culto o de la clase. También es importante que en casa podamos hacer la parte que nos toca. Contar historias antes de dormir, por ejemplo, hermanos. Cuando llevas a tu hijo a la cama, lo vas a estar arropando, pero hay situaciones que a lo mejor necesitas atender, relacionar situaciones diarias con esos valores que también tú como padre estás inculcando en ello. Y usar las experiencias reales como un punto de partida, que algo que hemos estado repitiendo es que toda la historia o todas las historias que nosotros contemos tienen que estar siendo parte de la realidad del niño, no algo que esté fuera de su realidad, sino más bien que lo entiendan porque es algo que viven en su día a día. Por ejemplo, hermanos, en ese día, en esa tarde, el niño no quiso compartir sus juguetes, y entonces cuando lo estés arropando, le puede decir, hoy no quisiste compartir tus juguetes y eso me hizo recordar una historia. Y a lo mejor ustedes le empiezan a contar la historia, no sé, la que a ustedes más le guste de la Biblia, o una historia que usted quiera eh, inventar porque es bueno contando historias, para que pueda entonces ser un hombre compartido, un hombre o un niño que empiece a entender que el dar, que el estar viviendo en comunidad, pues es algo bueno. Cuando tú haces eso, tienes eh, la intención de contar historias, relacionándolas con las cosas que pasa el día a día, entonces formas un carácter real en él, no solo conocimiento bíblico, que es bueno, como ya dijimos, está bien que el niño aprenda historias bíblicas, pero lo que estamos haciendo es más allá, es formar el carácter en nuestros niños. Mm. Uno de los últimos puntos que quiero tocar con ustedes, hermanos, es que todas nuestras historias puedan conectar adecuadamente con la Biblia, que puedan ser
aterrizadas de una manera que pueda ser más solvente para ellos. Hay ocasiones, decíamos hace ratito, que hablamos de las historias y las reducimos a condiciones morales. No reduzcamos la Biblia a moralejas. Por ejemplo, cuando David venció a Goliat, entonces eso significa que hay que ser valientes. Claro que sí, pero eso es solo una moraleja. Quizá podemos ir más allá, porque la historia de David y Goliat nos ayuda a ver que Dios está con nosotros, incluso hasta en lo imposible. Y esto es muy diferente porque la valentía es un valor humano que es bueno, pero cuando entendemos lo que Dios hace con nosotros y ve por nosotros en medio de las condiciones más difíciles, entonces no solo añadimos valores humanos, sino los valores del reino. A esto nos referimos, hermanos, cuando hay que conectar con la Biblia de manera correcta y llevar más allá del valor humano al aprendizaje de los niños. Voy a omitir esta práctica, hermanos. De tal manera entonces que podemos decir que cada historia, hermanos, que contamos está formando el corazón de nuestros niños. Y esto me parece interesante resaltarlo. Está formando el corazón de, de nuestros niños para bien o para mal. Porque al final y al cabo, usted y yo, como educadores cristianos, somos los que estamos dando de beber el conocimiento a los niños. Entonces, ojalá que pudiésemos estar contando historias que formen valores cristianos, contando historias que forjen el carácter de los niños para amar a Dios, contar historias que hagan que los niños amen a Cristo y que lleguen al conocimiento pleno de Él. Podemos estar contando historias que solamente se limiten a formar valores humanos. Podemos estar contando historias que solamente se queden en buenas moralejas. Podemos estar contando historias que a lo mejor solo estén entreteniendo, hermanos, a los niños en la iglesia, pero creo que vale la pena esforzarnos como educadores, que podamos estar teniendo en cuenta que en nuestras manos, que en nuestra acción, pues podemos hacer que un niño llegue a los pies de Cristo desde su edad temprana. No por nada la palabra habla acerca de que quien se acerca desde niño a su presencia, cuando es viejo no se aparta de él, pero no es por, decíamos hace ratito, pues me quito esto para ir concluyendo. Decíamos hace ratito, los niños pueden obedecer, hermanos, pueden hacer alguna tarea, pero solo a lo mejor a veces por miedo, a lo mejor solo porque así se les indicó, pero qué agradable sería que un niño diga, yo amo a Dios, no porque lo aprendió así literalmente, que amas a Dios, sino más bien porque desde su corazón lo interiorizó y encontró que Dios es amor. De eso se trata, hermanos, de interiorizar el mensaje a través de nuestras historias. Espero que este mensaje, hermano, sea bueno para su trabajo como educadores cristianos y pues podamos ser parte del reino de Dios, construyendo ese reino para él. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Pasa voz. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por compartirnos esta palabra. No sé, escuchándolo, pensé muchas cosas. Primero que me tengo que preparar más como maestra. Creo que eso es muy importante, ¿no? A veces también nosotros por situaciones de vida, trabajo y muchas cosas, a veces también no tenemos el tiempo de prepararnos, pues para que nosotros vayamos sembrando esas semillas en los niños, ¿no? Entonces yo creo que sí es también muy importante. Y pues bueno, em,
recordar también para los maestros, para los papás, que pues bueno, tenemos siempre tarea, ¿no? Con los niños, con los hijos, de estar compartiendo. Yo creo que sí, lo que decía el hermano, sí es un poco de no solamente contar la historia, sino que realmente se siembre la semilla, se siembre eso que buscamos en los niños. Y no sé, escuchando y también recordando que si si nosotros nos preparamos como maestros, o pues bueno, también lo platicamos, como lo que decían como los papás, los niños, pues a lo mejor esa historia que les platicamos el fin de semana no se les va a olvidar y la van a traer siempre, ¿no? Yo creo que también eso es importante, ¿no? De que realmente los niños estén viviendo y estén recordando lo que les transmitimos. Y pues bueno, no sé si alguien quisiera compartir algo, si alguien quisiera platicarnos algo, si alguien tiene alguna pregunta para el hermano Rolando, este es el momento, porque no siempre lo tenemos. Pues hermanita, pues yo aquí en la casa de oración que le doy clase a los niños joyas y tesoros, tenemos esa capacidad pues de enseñarles la historia a través de usar nuestros sentidos. A mí me conocen aquí en la iglesia que porque yo me he visto, me caracterizo en la historia. Siempre que presento una historia en la iglesia, me caracterizo con la historia. Si voy a hacer Esther, me caracterizo de Esther. Y pongo a participar a los niños caracterizados. Esa historia, hermanos, como dice el hermano Rolando, jamás se les va a olvidar. Si uno hace que ellos se sean participativos, pero más que ellos, nosotros, como educadoras de los niños, hacerlos participativo en la historia. Esa historia jamás se le va a olvidar. En el trimestre pasado vimos, ¿verdad?, de la ovejita, de Sarita. No sé si a quién les dio joyas, pero tuvimos la historia de Sarita, de la ovejita Sarita. En esa historia yo hice a Sarita, a cada niño le hice una Sarita, una ovejita, y cada sábado se la llevaban, pero la tenían que regresar y le tenían que alimentar y la tenían que cuidar a Sarita, porque estaba hablando del buen pastor. A mí sí me gustó mucho esta plática que tuvo el hermano Rolando, porque nos hace ver que si participamos con los niños y nos centramos en la historia, el niño se motiva, no se le hace aburrida la clase, se le hace una clase, están esperando el sábado para llegar a la escuelita, para estar participando. Para mí sí fue de bendición esta capacitación porque nos hace ver que estamos ahí. Ahí vamos en el camino correcto. Ahí estamos. Gracias, hermanita. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. Y sí, como decía el hermano Rolando, tenemos que hacer los ademanes, sí, vestirnos, caracterizarnos, disfrazarnos. Y sí, realmente eso es muy importante para los niños y pues bueno, que dejan huella sin dudarlo. Y pues bueno, hermanos, si no hubiera alguien más que quisiera compartir algo o algún comentario, le voy a dar este espacio a nuestro hermano ministro Josué Mutul, quien él nos va a acompañar, pues bueno, con la oración final. Y pues bueno, también agradecerles a todos los hermanos que se conectan al Zoom, que nos están viendo también por Facebook. Y pues bueno, también decirles que estamos teniendo una capacitación para la sociedad infantil, digo pastoral, todos los primeros jueves de cada mes y pues bueno, que pueden estar invitando a los hermanos, a los papás, a los amigos, a los vecinos, a sus maestros, a todos los que pues bueno, esta capacitación pueda ser de bendición. Porque pues bueno, también eso buscamos, hermanos. Y pues bueno, ya ahí el grupo que tenemos
para todo el distrito. También por ahí les voy a estar compartiendo pues información, actividades y pues bueno, cualquier situación, hermanas, allí estamos y pues bueno, muchísimas gracias por darse el tiempo. Yo sé que de repente hay hermanas que tienen algunas otras actividades por ahí, visitas y pues también están en discipulado y muchísimas cosas. Yo lo sé y hoy me di cuenta de ello y me da mucho gusto. Y pues bueno, hermanas, muchas gracias por su esfuerzo, por su dedicación. Y pues bueno, ya, le doy el espacio a nuestro hermano Josué Mutul. Muchas gracias, hermana Yatzil. Agradecemos a nuestro hermano ministro Orlando Herrera. Gracias, Orlando, por compartirnos esta clase que ha sido de mucha bendición. Dios siga bendiciendo tu vida, tu familia, ahí junto con Anita en Monterrey, tu ministerio. Y a ver qué día llegamos para allá también a saludarles, a comer una carnita asada. Cuando guste, son bienvenidos todos. Unas tortillas de harina. Bueno, ya se me está antojando de todo esto. Gracias, hermano Rolando. Gracias, Yatzil, por coordinar esta actividad. Y a todos los que están conectados en Facebook, aquí en Zoom. Gracias también por el tiempo que se han tomado para capacitarse. Y pues estén pendientes de todo lo que nuestra hermana Yatzil esté compartiendo en el grupo de la Pastoral Distrital de Infantil. Hay muchos espacios que se están organizando para darles más herramientas, más elementos para desarrollar su ministerio en la pastoral. Pues queremos orar para concluir. Damos gracias a Dios por este tiempo. Te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo que nos has regalado de capacitación. Te agradecemos por la vida de su hermano Rolando, ministro de nuestra iglesia, pastor allá en la iglesia en Monterrey. Bendícelo, Padre, junto con nuestra hermana Ani. Te pedimos, Señor, bendición también para el ministerio que realizan ahí. Te pedimos bendición para nuestra hermana Yatzil, que coordina esta pastoral infantil en el distrito, a todo su equipo y también a todos los que se han conectado, maestros, padres de familia. Estamos seguros que este tiempo ha sido de bendición, de edificación y que será un medio para seguir formando a los pequeños. Gracias te damos, Padre, por todo ello y te pedimos que sigas bendiciendo también el trabajo de tus hijos en esta labor tan importante que es formando nuevas vidas, discípulos de Cristo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Vamos, paz. Adiós.